Buenas, me llamo Anderson. Tengan mis saludos cordiales. Hoy vamos a hablar sobre las formas de transmisión de título valores. Para esto, vamos a iniciar con la primera diapositiva, donde tenemos a los títulos valores representativos de mercaderías o de tradición. Estos títulos representan a las mercaderías, lo que permite y facilita su circulación y su negociación sin la necesidad Estamos sin la necesidad de un desplazamiento físico de las mercaderías. Poseer este tipo de título equivale a poseer la mercadería. A estos tipos de títulos también se les suele llamar como títulos reales y se clasifican en cuatro tipos. Tenemos a la carta de porte, la guía de porte, el certificado de depósito y el conocimiento de embarque. A ver, la carta de porte. La carta de porte es una carta expedida por el cargador al porteador y destinada a acompañar a la mercancía en su viaje. Eh, el primer porteador tras, transmite, transmite la carta junto con las mercaderías a los porteadores sucesivos, que a su vez estos continúan con el viaje iniciado por el primero hasta llegar a su destino final, donde se le va a entregar la carta de porte más las mercaderías al consignatario. La carta de porte también servirá como una herramienta probatoria de un contrato de transporte. Luego tenemos a la guía de porte. En la guía de porte La guía de porte es un documento que otorgan las partes para avalar la existencia y las condiciones puestas en el contrato de transporte. Es algo similar a la carta de porte porque también servirá como un instrumento probatorio para, para la existencia de un contrato de transporte. Luego tenemos al certificado de depósito. El depositante, al momento de dejar sus mercaderías en el almacén debe emitir un certificado de depósito en donde acredite la propiedad y dominio del depositante. Luego tenemos al conocimiento de embarque. Es un documento que emite el capitán de un barco en el cual reconoce haber recibido para su transporte una determinada cantidad de mercaderías con la promesa de entregárselo a su legítimo consignatario. El endoso. El endoso, el endoso es el acto de transferir derechos o poder sobre un documento. El endosante transfiere estos derechos realizando una firma al reverso del documento. En este acto, como apreciamos en la figura, participan dos individuos. Está que, el endosante que es la persona que transfiere sus derechos o los derechos de un documento, y el endosante que es la persona quien recibe esos derechos. Existen clases de endoso, como por ejemplo el endoso en propiedad. Esta clase de endoso transfiere o transmite los derechos de propiedad, convirtiendo al endosatario en el propietario legítimo y a su vez adquiriendo las obligaciones y los derechos que se dicten en dicho documento. Luego tenemos al endoso en procuración. Se otorgan con las cláusulas en procuración, por cobro, por poder u otra equivalente. Este tipo de endoso no da la propiedad del documento, pero, pero sí le da el derecho al endosatario de actuar en representación del endosante en temas como la aceptación, la solicitud de reconocimiento,
la cobranza judicial o extrajudicial o frente al protesto de título valor. Ese tipo de endoso, hay que tener claro eso, ese tipo de endoso no se extingue por la incapacidad o muerte del endosante y y, y para que se dé la cancelación de ese tipo de endoso sea mediante un proceso sumarísimo que consiste en un proceso a corto plazo de unas cuantas horas. Ahora tenemos al endoso en garantía. Se da cuando el título se transfiere como garantía del cumplimiento de una obligación. Ese tipo de endoso no transfiere la propiedad del título, sino que constituye sobre él un derecho prendario. Un derecho prendario, como por ejemplo que el acreedor tiene todo el derecho de retener la cosa dejada en prenda hasta que se salden las obligaciones más los intereses. o, o por ejemplo que el acreedor prendario tiene todo el derecho de pedir que la prenda se venda en una subasta pública y que con lo ganado se le pague. Luego tenemos al endoso en blanco. Se trata de una forma de endoso en que se deja un espacio en blanco y luego se firma por el endosante. La autoridad o la ley autoriza, la ley autoriza que el poseedor de ese documento lo puede firmar con su nombre o con el nombre de un tercero a fin de requerir o pedir los beneficios o derechos dictados en dicho documento. Luego tenemos el endoso al portador, que produce los mismos efectos que el endoso en blanco. La única diferencia es que este endoso es legítimo con la simple exhibición del documento. Luego tenemos al endoso póstumo, que produce los mismos efectos de una cesión de créditos no endosables. El endoso póstumo se realiza posteriormente al vencimiento del documento. Luego tenemos a las formalidades. Las formalidades son requisitos para que un título o valor sea transmisible por endoso. Tenemos al título. El endoso debe contener el título donde indica el nombre del beneficiario o endosatario, la fecha, el lugar de endoso. Si se omite el lugar si se omite el lugar de endoso, se va a sobreentender que se ha realizado en el domicilio del endosante. De manera que si no se estampa el lugar de endoso, se debe colocar el domicilio del endosante. También debe indicar la clase de endoso y debe contener la firma del endosante. Debe contener la firma del endosante, que puede firmar personalmente o bajo la representación de un tercero. Cesión de derechos. La cesión de derechos es la forma tradicional de transferir obligaciones. Y en este acto participan tres personas: el cesionario, el cedente y el cedido. Y el cedido, a ver. Y para esto lo voy a explicar mediante un ejemplo. Supongamos que el cedente se llame A, el cedido se llame C y el cesionario se llame B. Lo que sucede es que el cedido C tiene una deuda con A, con el cedente, pero a su vez A tiene una deuda con C, quien es el cesionario.
Entonces, como el cedente, como A no tiene la liquidez suficiente para poder pagar al cesionario, lo que hace el cedente es transferir la deuda del cedido, al cesionario. Entonces ahora el cedido, quien es B, le va a tener que pagar al cesionario, quien es C. Ese proceso se da sin el consentimiento del cedido. Los únicos que tienen que estar de acuerdo son el cesionario y el cedente. Para eso, previamente, el cesionario tiene que estar seguro que el cedido tenga conocimiento de lo pactado, y además tiene que hacer investigaciones previas para, para ver si el cedido es una persona confiable, de, sea una persona confiable que al momento de cobrarle le pague. Porque pueden haber problemas, puede darse el caso que el cedente actúe de una manera maliciosa y haga el pacto con el cesionario, pero no le informe nada al cedido. Entonces el cedido le va a seguir pagando al cedente, porque no tiene conocimiento de lo pactado. Le va a seguir pagando al cedente, le, le termina de pagar, se acaba la deuda, se acaba el contrato, y el cesionario sería el perjudicado. Por eso, por eso, eh, por eso es necesario que el cesionario demuestre y esté seguro que el cedido tenga el conocimiento de lo pactado. Y además tiene que hacer investigaciones previas para ver si el cedido es una persona confiable. Bueno, y esto sería todo sobre las formas de transmisión de títulos valores, donde hemos visto a títulos representativos de mercaderías también llamados de tradición, hemos visto el endoso y hemos visto la cesión de derechos. Si te gustó mi video, dale like, dale me gusta, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y conmigo será hasta la próxima. Que tengan un bonito día.